Pues nada, buenos días a todos y a todas. Nos conocemos, con lo cual las presentaciones sobran, o la mayoría de la gente. Pues nada, decir simplemente que la verdad es que es un placer estar aquí en la propia casa de uno, en el propio centro de trabajo, dando un curso sobre una jornada sobre transparencia, lo cual pues obviamente es una temática bastante actual, todavía lo sigue siendo, a pesar de que ya las leyes sobre transparencia, tanto la estatal como la autonómica canaria, ya han sido publicadas y han entrado en vigor. Pues la verdad es que en el ámbito parlamentario surgen determinadas cuestiones que intentaremos abordar. Intentaremos ver, por tanto, en primer lugar, qué es la transparencia, por qué surge esta necesidad por parte de los poderes públicos de abrirse a los ciudadanos, cuál es el fundamento de ese concepto. Por lo tanto, digamos que el objetivo de esta primera sesión no es entrar a fondo en cuestiones, digamos, puramente normativa, aunque sí lo haremos también, quiero decir que, pero sobre todo es una primera intervención, yo creo que con carácter más general, en la que primero vamos a ver el contexto, en el que se desenvuelven hoy en día las acciones de los parlamentos, porque solamente a través de ese primer diagnóstico podremos entender qué objetivos cumple la transparencia y qué males, entre comillas, pretende resolver. Bien, hace un tiempo tuve la oportunidad de plantear en un trabajo un análisis del rendimiento institucional de los parlamentos autonómicos en este caso. En esa reflexión se planteaban varias cuestiones cuyo objetivo fundamental era mejorar el rendimiento de las asambleas legislativas autonómicas en este caso. La idea era aumentar los niveles de eficacia de estas instituciones, el grado de legitimidad que tienen en el ámbito social y, sobre todo, recuperar la centralidad que las instituciones parlamentarias deben tener en el sistema de reparto de poderes propio de los modelos democráticos. Ello, además, en una época de una profunda crisis, una crisis no solamente económica, sino una crisis de valores, una crisis moral incluso, una crisis, por tanto, institucional, en la que hay un indicador muy claro, que es el fuerte desapego social que hay hacia la política y todo lo que representa la política. Obviamente, los parlamentos, como principal institución dentro del ámbito político, no van a estar ajenos a ese contexto de crisis y, por tanto, van a sufrirla también. En ese sentido, la transparencia va a ser una de las medidas, no la más eficaz o no la única, pero es una de las medidas más importantes para hacer frente a esa situación de crisis institucional y de desapego de los ciudadanos hacia la política. Por tanto, en ese sentido, aunque hay otras recomendaciones que también se pueden hacer y se hicieron en relación con la mejora de la función legislativa, pues, por ejemplo, aplicando a la función legislativa todas las técnicas de técnica normativa o de evaluación de las leyes, mejorar también el ámbito de control político sobre el gobierno con una serie de técnicas para hacerla más operativa, de mayor calidad. También repensar la dialéctica entre diputados y grupos parlamentarios para dar más papel a la posición individual de los diputados frente a los grupos. Y al final incluso otras reglas para hacer el trabajo parlamentario más ágil. Digamos que esa sería un poco la reflexión general con las aportaciones que se podrían hacer. Evidentemente, cada una de estas cuestiones, muy telegráficamente expuestas, da lugar a una serie de propuestas mucho más concretas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que dentro de ese contexto general, digamos, de crisis institucional y de fuerte desapego de los ciudadanos hacia la política y hacia las instituciones que representan a la democracia, es donde nos vamos a mover en el día de hoy. En definitiva, digamos, el punto de partida fundamental o la idea fundamental que trato de trasladar es que una de las principales vías que en la actualidad existen para mejorar el funcionamiento de nuestros parlamentos va a ser precisamente la utilización de las nuevas tecnologías propias de las nuevas herramientas propias de las tecnologías de la información para hacer a los parlamentos más transparentes y más participativos. Como decía antes, ahí tiene la primera transparencia que aborda esta primera cuestión. Vamos a partir de un análisis de situación. Vamos a ver cómo es el entorno en el que se mueven actualmente los parlamentos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, solamente si tenemos un análisis certero de situación podremos, en su caso, hacer un avance de posibles remedios. Esto es como la situación de un médico que no aborda al paciente de un estudio, digamos, completo de cuál es su situación, cuál es su enfermedad, pues obviamente no va a encontrar los remedios o la medicina eficaz para combatir esa enfermedad. En estos momentos, desde mi punto de vista, son tres las variables que definen el ámbito en el que hoy en día se desenvuelven los parlamentos.
En primer lugar, un entorno altamente tecnificado o, si quieren, también digitalizado. En segundo lugar, como ven ahí, una situación, ya nos hemos referido a ello, de desafección política y de pérdida de legitimidad de las instituciones parlamentarias. Y finalmente, la aparición de lo que se viene llamando una ciudadanía participativa. Ya veremos ahora, en concreto, en qué consisten estos tres fenómenos que caracterizan, como digo, el entorno en el que se mueven los parlamentos. Bien, hoy, empezando por la primera cuestión, el entorno altamente tecnificado. Obviamente hoy casi nadie pone en duda, que la revolución tecnológica de la sociedad del conocimiento es uno de los signos distintivos de nuestro tiempo. Ya hace varios lustros que vamos a hablar, como ustedes bien saben, de la llamada sociedad de la información, que se basa en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo apoyada en la universalización a capas de población cada vez más grandes del acceso a Internet. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias que este proceso ha tenido para los parlamentos? Fundamentalmente, desde mi punto de vista, han sido dos. Por un lado, se ha multiplicado exponencialmente la capacidad que tiene el ciudadano de acceder a la información de cualquier tipo, pero también la información parlamentaria. ¿Por qué? ¿O con qué herramientas? Pues es obvio decirlo, fundamentalmente a través de Internet, porque Internet o la red en estos momentos tiene prácticamente todo el protagonismo, porque es el medio en el que van a desarrollarse las webs corporativas o institucionales como elemento de divulgación e imagen de las respectivas cámaras. También en Internet es donde se desarrollan los canales parlamentarios de televisión, y de una manera mucho más reciente, o un poco más reciente, aunque con un grado de penetración muy importante, es Internet también donde opera en estos momentos la comunicación parlamentaria a través de la utilización de las redes sociales con Twitter a la cabeza. Esta utilización de las redes sociales por los parlamentos va a permitir una comunicación parlamentaria completamente distinta, basada en un elemento nuevo que es el carácter bidireccional. Es decir, ya se supera el enfoque tradicional de las notas de prensa parlamentarias muy estáticas que no generan una relación directa con el ciudadano, una posibilidad de interactuar el ciudadano con la institución, y en estos momentos eso ha cambiado y los ciudadanos, como veremos después si tenemos tiempo, pues aprovechan y reclaman de las instituciones parlamentarias una nueva forma de hacer comunicación parlamentaria. Esto además está sirviendo para hacer un seguimiento permanente, lo que se conoce como monitorización de la actividad que desarrollan los diputados en cualquiera de las instituciones parlamentarias. Es decir, en estos momentos hay herramientas, como bien sabe Fran y algunos de ustedes sabrán, hay unas herramientas informáticas que permiten saber prácticamente todo lo que envuelve a la vida parlamentaria desde el punto de vista de lo que hace un diputado. Por supuesto, se puede saber qué opinión están manifestando en Twitter, cuánto cobran, qué hacen cuando van a las sedes de los parlamentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un seguimiento permanente, un escrutinio de la actividad parlamentaria, actividad individual de cada uno de los diputados, y esto es un nuevo contexto que hay que tener en cuenta y que hay que saber gestionar. Pero por otro lado, al margen de ese mayor acceso de capacidad a la información institucional, a la información parlamentaria, como consecuencia precisamente de ello se produce un reforzamiento de las relaciones entre las comunidades sociales. Unas comunidades sociales que antes de la sociedad de la información estaban dispersas, estaban aisladas, pero ahora ya se relacionan gracias precisamente a esas nuevas tecnologías y fundamentalmente como consecuencia de eso han ganado en capacidad de influencia ante el Parlamento. En definitiva, estas nuevas comunidades sociales o movimientos sociales que utilizan las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento van a pretender participar en la vida política. Es decir, son personas o colectivos sociales que no se conforman con ir cada 4 años a la mesa electoral correspondiente y depositar su voto, sino que quieren estar permanentemente en relación con el Parlamento y hacer sus aportaciones. Quieren ser oídas, quieren participar en los procesos parlamentarios. Ya veremos después cuáles son esas vías de participación y si son o no satisfactorias, si son suficientes o había que plantearse nuevas vías de participación. Por tanto, esa es la primera, creo yo, situación en la que se envuelven los parlamentos, o se desenvuelven, mejor dicho, los parlamentos en sus relaciones con los ciudadanos. En segundo lugar, la situación de fuerte desafección política y, como consecuencia de eso, de pérdida de legitimidad de las instituciones parlamentarias. Os voy a decir que estamos viviendo en una situación de fuerte crítica social hacia todo lo que tiene que ver con la política. Diputados, partidos políticos, pero también las instituciones parlamentarias.
Desgraciadamente los parlamentos no han podido escapar a esa tendencia. Basta con consultar los barómetros que publica el CIS, el Centro de Estadístico, Sociológico, perdón, que publica trimestralmente o cada cierto tiempo una serie de encuestas, o los llamados barómetros del CIS. Pues en esos barómetros, si nosotros los consultamos y hacemos un histórico, vemos cómo tradicionalmente todo lo que tiene que ver con la política, ya digo, los partidos políticos, los propios representantes públicos, están muy mal valorados. En definitiva, los ciudadanos lo que piensan es que los partidos políticos, la política en general, son uno de los principales problemas de la sociedad. Esto realmente es dramático porque si la política está para resolver los problemas sociales, que los ciudadanos piensen que todo lo que tiene que ver con la política es el principal problema, pues obviamente no nos sitúa en una buena situación, ¿no? Pero es un fenómeno que existe, que hay que hacerle frente y que hay que saber gestionar. Yo creo que ya veremos después cómo precisamente la transparencia y la otra cara de la moneda, como es la participación ciudadana en la vida parlamentaria, puede contribuir a mejorar un poco esto. No digo a solucionarlo porque es un fenómeno, digamos, multifactorial, hay muchos factores que están ahí en juego y hay muchos cambios, no solamente en el ámbito de los parlamentos que habría que hacer, pero sí que puede jugar un papel bastante importante. Bien, como decía antes, hoy más que nunca nuestros representantes son permanentemente escrutados, son seguidos, son valorados, son criticados por el conjunto de la sociedad. Sociedad que ha descubierto la utilidad que tienen estas tecnologías de la información y el conocimiento para tal fin. Porque, como decía antes, en estos momentos es muy fácil, basta con saber entrar en determinadas páginas de web para saber perfectamente, como digo, cuánto cobran los diputados, a qué dedican el tiempo que están en la sede parlamentaria, cuál es su patrimonio, qué hacen en las redes sociales, si participan o no, y además qué tipo de información trasladan a las redes sociales, o qué tipo de iniciativas parlamentarias dan o no, a qué tipo de iniciativas parlamentarias dan su voto. Pues bien, al calor de estos cambios comienza a resaltarse el papel que tiene Internet y la nueva sociedad de la información como un elemento que estaría operando, que estaría produciendo una transformación entre el modelo clásico de democracia representativa, que es el que ejemplifica los parlamentos tradicionales, digo, un avance, un cambio hacia otro modelo de parlamentarismo, de democracia más participativa. Esto es un debate que existe ahora a nivel académico sobre cuál es el futuro de las nuevas tecnologías, la utilización de las nuevas tecnologías en la vida parlamentaria y la vida política. Entonces hay quien sostiene que, bueno, habrá algunas adaptaciones puntuales, pero seguiremos con el modelo clásico de democracia representativa, en la que ahí los ciudadanos votan a sus representantes cada 4 años. Estos son los que van a las instituciones parlamentarias a defender los intereses sociales, por mucho que haya algunas pequeñas adaptaciones, ¿no? Y hay otros que defienden que no, que son más radicales y defienden que esto es un paso más en el proceso permanente de adaptación de los parlamentos. Un proceso que no es de ahora, que es un proceso tradicional. Los parlamentos surgen en época medieval y obviamente los parlamentos del siglo XXI no tienen nada que ver con los parlamentos del siglo XV o el siglo XII incluso. Pero la institución va continuamente evolucionando. Y hubo momentos históricos, como ustedes saben, en los que las transformaciones fueron muy profundas. Un fenómeno clásico y crítico, digamos, de la evolución del Parlamento fue el momento en el que se produce la universalización del voto, es decir, cuando las mujeres pueden votar. Entonces, sociológicamente cambia la presencia femenina en el Parlamento, hace transformar completamente a la institución parlamentaria. Y luego otro proceso un poco posterior fue el momento en el que surgen los partidos políticos de masas, no los separados del concepto de partidos notables, en el que solo participaban aquellos que tenían determinado nivel de renta, ¿no?, o de riqueza, o pertenecían a un estamento social. Bien, se abre a partir de la Segunda Guerra Mundial, aparecen los partidos políticos de masas, unido a la universalización del derecho de voto, transforma completamente la vida política y da lugar a los parlamentos que conocemos ahora, los parlamentos en el que tiene acceso todas las capas de la sociedad. Pero, como digo, hay quien sostiene que los parlamentos no son instituciones estáticas, que evolucionan al mismo ritmo que evoluciona la propia sociedad, y en ese contexto la situación de crisis social unido a esta nueva situación o estos nuevos fenómenos que aporta la tecnología de la información y el conocimiento estarían también haciendo transformar las bases tradicionales sobre las cuales se construyeron los parlamentos modernos que todos conocemos. Por lo tanto, al margen de cuál sea el resultado de ese proceso, que nadie lo sabe, en estos momentos estamos en medio de ese proceso, por lo tanto es difícil aventurar cuál será el resultado final del mismo. Pero lo que está muy claro es que nos encontramos en una fase de el continuo proceso de adaptación de los parlamentos a un entorno que siempre es cambiante y que les impone la necesidad de valerse de los instrumentos de
interacción con el ciudadano y de comunicación bidireccional, que son propios de lo que se llama el Parlamento 2.0, el Parlamento abierto. Es decir, con independencia de cuál sea el resultado de ese proceso, con independencia de que vayamos a un modelo de democracia más participativa o no, en el que de alguna manera se eclipse la actuación individual de los diputados o de los grupos parlamentarios, cosa que yo no creo que vaya a pasar, ni la mayoría cree que vaya a pasar eso, pero lo cierto es que sí que vamos a ir a un modelo en el que el Parlamento tiene que abrirse, de alguna forma, a unas vías de participación alternativas, que serán más o menos relevantes, pero que están ahí ya, y de hecho ya los parlamentos, basta con abrir cualquier página web de cualquier parlamento autonómico y veremos cómo tiene un apartado dedicado no solo a la transparencia, sino a la participación. Por tanto, esto ya existe. La duda es hasta dónde vamos a llegar. Bien, pues ese sería la segunda gran situación que define el entorno en el que se mueven actualmente los parlamentos, la situación de desafección política. Pues bien, como consecuencia de todo esto, aparece el tercer concepto, que está todo íntimamente relacionado, como lógicamente están viendo, ¿no?, que es la existencia de una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa. Y es que la ciudadanía de hoy en día, del siglo XXI, aspira a algo más que a depositar su voto en cada cita electoral y desentenderse, mientras tanto, de los asuntos públicos. Esta cultura participativa se entiende como la aspiración de grandes sectores de la sociedad, no digo que todo el mundo esté en ese contexto, pero sí grandes sectores de la sociedad, a participar permanentemente en el proceso de toma de decisiones que tiene lugar en el Parlamento. Bien, en el Parlamento diría yo que en cualquier ámbito, porque también existe esa tendencia de participar también en el ámbito de gestión de las decisiones públicas en el ámbito gubernamental, no solamente parlamentario. Pero obviamente nosotros nos vamos a referir aquí a este contexto parlamentario. Bien, esta situación de aspiración de participación de los ciudadanos no es una moda pasajera. No es una moda que, digamos, surge al calor de la situación de crisis y que cuando pase la crisis esto se va a olvidar. Para nada. Para muestra un botón. Saben que recientemente se han aprobado 2 leyes que van a regir cuando desplieguen sus efectos, porque hay una situación de vacatio legis, que son la Ley 39 y la Ley 40/2015. Son las leyes de procedimiento administrativo, la nueva Ley de procedimiento administrativo y la Ley de regulación del régimen del sector público, régimen jurídico del sector público. Pues bien, en el artículo, por poner un ejemplo simplemente, en el artículo 133 de la Ley 39, referida a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Ya en ese artículo ya se hace referencia justamente a lo que se está diciendo. Es decir, la propia Ley de procedimiento establece la necesidad, con carácter preceptivo, de abrir unos procesos de consulta o de información pública previa a la aprobación por parte del Gobierno, ¿es verdad? Porque obviamente estamos regulando el procedimiento administrativo en el ámbito de las administraciones públicas. Pero se establece ya la obligación de someter los proyectos y anteproyectos normativos de ámbito gubernamental a información pública y a consulta pública, para dar la oportunidad a los ciudadanos a manifestar su opinión sobre ese tema. En concreto dice esa norma, ese precepto dice, con carácter previo a la elaboración de un proyecto de ley, un anteproyecto de ley o un anteproyecto de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. ¿Sobre qué? Sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, sobre la necesidad y la oportunidad de su aprobación, sobre los objetivos de la norma, sobre las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Dice además en el apartado segundo que sin perjuicio de esa consulta previa, la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente con el objetivo de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Luego continúa el artículo, que es más extenso, con otros 2 apartados, estableciendo incluso algunos supuestos de excepción en los que no va a ser necesario hacer esos trámites de audiencia o de consulta pública. Lo tienen en el artículo, como digo, 133. Y no se trata ahora de explicar en profundidad ese artículo, simplemente se trata de poner un ejemplo de cómo el legislador más actual ya es heredero de estos principios. Ya veremos después cómo la Ley 39 y la Ley 40 también contienen unas menciones expresas a la aplicación del principio de transparencia en las instituciones públicas. Por tanto, el legislador vive en este contexto de participación y transparencia
de la acción de las administraciones públicas. Esto no es nada ya de académicos o digamos de ideas abstractas, sino que ya está regulado y está previsto en la propia norma básica que va a regular todos los procedimientos administrativos. Bien, como decía, hay un ámbito social que reclama una mayor participación en la vida política, en la vida parlamentaria, y es verdad que esto se puede desarrollar, estas aspiraciones se pueden canalizar a través de dos frentes distintos. Uno, digamos, que sería formalizado, es decir, a través de aquellas vías de participación que establece el propio reglamento parlamentario, las normas que lo desarrollen. En estos momentos, si nos centrásemos en el caso del Parlamento de Canarias, pues ya lo saben ustedes cómo hay algunas vías de participación ciudadana. El caso más típico es el de las preguntas de iniciativa popular, que incluso aquí hay una compañera que en el último pleno fue la responsable, en el mejor sentido de la palabra, de que esa pregunta se pudiera sustanciar, y tuvo un debate, incluso un debate público de cierto tratamiento mediático, por decir una manera. Bien, pues lo que pasa que luego entraremos quizás a lo mejor en alguna visión crítica de esas iniciativas. El problema es que muchas veces ni siquiera los ciudadanos conocen que existen esas posibilidades de participación, pero esto es otro tema. Formalmente sí que existen. Al margen de las preguntas de iniciativa popular, pues también tenemos el derecho de petición. Derecho de petición, que es un derecho fundamental que está en el artículo 29 de la Constitución y que obliga a todas las instituciones, también las parlamentarias, a regular unos procedimientos para acoger aquellas peticiones, como el propio nombre indica, aquellas solicitudes que los ciudadanos dirijan a las instituciones. Pues bien, nosotros en el Parlamento de Canarias, cumpliendo con ese mandato legal, tenemos, que establece la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición, tenemos en nuestro reglamento un procedimiento en el artículo 47 para dar trámite de esas peticiones. Básicamente basa por determinar en fase de admisión si es una petición que afecta al ámbito competencial del Parlamento de Canarias o no. Si no es del ámbito del Parlamento de Canarias, se remite al diputado del común, y en caso contrario, si es competencia del Parlamento, se tramita vía Comisión del Estatuto de Diputados y de Peticiones. ¿Vale? Por lo tanto, es una vía de participación, tampoco muy conocida, pero sí que da lugar a lo largo de cada año a una serie de iniciativas que se tramitan. Y luego también existe la posibilidad, también esta sí más conocida, de la iniciativa legislativa popular, que permite a un conjunto de ciudadanos organizarse en el formato de comisión promotora y recabar un número de firmas con el objeto de, contando con ese apoyo, digamos, social plasmado en esas firmas, remitir al Parlamento de Canarias una proposición de ley que podrá regular determinadas cuestiones, o dicho de otra manera, no podrá entrar en la regulación de determinadas cuestiones, pero fuera de esos casos será objeto de debate y, en su caso, de conversión de esa iniciativa en una ley. Bien, es verdad que estadísticamente aquí hay otro debate, ¿no? Estadísticamente no logran, muy pocas consiguen convertirse en ley. También es verdad que el número de firmas, esto también se ha dicho, el número de firmas exigido es muy amplio, los requisitos para poder acceder a esa iniciativa, poder formalizar esa iniciativa, son excesivamente gravosos, y también es verdad que las materias excluidas pues quizás sean excesivamente amplias, ¿no? Pero bueno, esto también es otro debate, y es verdad que, esto es la opinión mía, posiblemente sea muy necesario modificar esa legislación canaria que data del año 1986, ya ha llovido, por tanto actualizarla para posibilitar de alguna manera una participación ciudadana mucho más ágil. Hay otras vías de participación, lo que ocurre es que nosotros no las tenemos, pero hay otros parlamentos que se están de alguna manera moviendo en este terreno. Recientemente en Galicia se ha aprobado una ley de participación, de transparencia y de participación ciudadana en el Parlamento, y establece unas vías de participación alternativas que incluso permiten a los ciudadanos impulsar determinados mecanismos de control de la acción del gobierno de la Xunta de Galicia. Sí, bien, esto nosotros todavía no lo tenemos, no se está planteando, pero quizá llega un momento en el que haya que plantearse si abrir otras vías de participación a los ciudadanos. Por lo tanto, como digo, tenemos por un lado ese primer frente de participación ciudadana, que sería el institucionalizado, el formalizado, el que ya cuenta con referencias normativas, pero luego hay otro frente que no está formalizado, o al menos no lo está todavía, y precisamente este frente no institucionalizado es el que encuentra un ámbito de desarrollo importante a través de las TIC, de las tecnologías de la información y el conocimiento. Por ejemplo, esto no es un número clauso, hay muchísimas fórmulas, pero son algunas de las más extendidas. Por ejemplo, la posibilidad de celebrar consultas, digamos, cibernéticas o virtuales sobre temas de actualidad parlamentaria. Y esto se hace en algunos parlamentos. Los blogs parlamentarios, que son alimentados por los diputados. Los chats entre diputados y sus electores.
la elaboración de listas de correo con información parlamentaria, digamos, remitida, digamos, personalizada a cada uno de los suscriptores. Es decir, un ciudadano que quiere tener información sobre no sé qué tema, pues hay parlamentos que tienen, digamos, mecanismos, instrumentos que les permite seleccionar desde ese ámbito de los ámbitos materiales sobre información parlamentaria y recibe periódicamente su buzón de correo esa información parlamentaria. La existencia de una, como decía antes, una comunicación parlamentaria adaptada a los nuevos tiempos y apoyada en el uso inteligente de las redes sociales, o la elaboración de plataformas web para publicar todo tipo de información parlamentaria en aras del cumplimiento del principio de transparencia. Por tanto, en definitiva, nos encontramos con vías de participación que están en el reglamento, en las normas de desarrollo, muy pocas, y digamos, en fase de adaptación posiblemente. Y luego tenemos otras posibilidades que se vuelcan o que permitirían la utilización de las nuevas tecnologías. Bien, pese a todo, los hoy insuficientes mecanismos de participación ciudadana en la vida parlamentaria han producido, es verdad, que junto a otros factores, una separación cada vez más nítida entre los representantes y los representados, o si se quiere, entre la clase política y el electorado. En este sentido, y ya conectamos con la idea de transparencia, defendemos que la transparencia parlamentaria va a ser una fórmula válida, aunque no la única, para eliminar esa separación y mejorar el rendimiento institucional y la legitimidad de nuestras cámaras parlamentarias, de nuestras cámaras legislativas. En definitiva, venimos diciéndolo, parece evidente que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que las cámaras legislativas desenvuelven sus actividades. Y, además, respecto a ese escenario caben dos posibilidades: considerarlo como una amenaza o considerarlo como una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad. O sea, digamos, el contexto inicial de la transparencia era una fase en la que hubo que mover muchas reticencias, en el que las instituciones y los poderes públicos veían a la transparencia como una amenaza. ¿Qué es esto de poner toda la información en la web? Bueno, no había de hecho todavía estamos en un proceso de evolución. En la sociedad española, a los poderes públicos la transparencia le provocaba una urticaria hasta hace poco, ¿no? Creo que es verdad que poco a poco eso se ha ido cambiando, todavía queda mucho por hacer y no llegamos a los niveles de transparencia ni la cultura de transparencia que tienen otros países del mundo, ¿no? Fundamentalmente en Norte de Europa y también, aunque no lo parezca, en Iberoamérica. Algunos países iberoamericanos son referencias en transparencia parlamentaria. Es el caso, por ejemplo, de Chile. O sea, que no tenemos que mirar siempre a Finlandia o Suecia, sino que hay veces que, mirando al otro lado del charco, nos daremos cuenta como esto lo tienen más que superado y, por tanto, ya nos gustaría a nosotros tener unos portales de transparencia y unas vías de participación ciudadana tan desarrolladas como se tienen en el ámbito iberoamericano, en algunos países de ese ámbito geográfico. En definitiva, yo lo que creo o lo que defiendo es que, lejos de verlo como una amenaza, como digo, los parlamentos no le queda otra que reaccionar y adaptarse a ese nuevo contexto, a esa nueva situación, para intentar revertir esa tendencia desafectiva que se cierne sobre todo lo que representa la política. Y además lo que tienen que hacer los parlamentos, desde mi punto de vista, es aprovechar esas llamadas multitudes inteligentes. Digamos, esos ámbitos sociales que están pendientes de que se les ofrezcan vías de participación. Porque yo lo que creo que eso enriquece la vida parlamentaria, lejos de ser una amenaza. Por lo tanto, deberemos aprovechar, y ahí entraremos ahora ya con la transparencia, a esas personas que aspiran a colegislar, a codecidir, junto con sus representantes y que están llamando a las puertas de los parlamentos para manifestar sus puntos de vista y ser oídos. ¿Vale? Bueno, pues ese es el contexto que, repito, antes de entrar en la ley 1913 o la ley 1214 sobre transparencia y ver cuáles son sus artículos, que eso está muy bien, lo vamos a hacer ahora, si no partimos de un diagnóstico de situación, realmente no sabremos de dónde venimos y hacia dónde vamos en esto de la transparencia. Pues vamos a ver las posibles respuestas que nos ofrece o nos puede ofrecer la transparencia para mejorar ese rendimiento institucional, para hacer los parlamentos más participativos, para hacer a los parlamentos más cercanos a los ciudadanos. Bien, obviamente son varios los frentes que se pueden abrir para encontrar remedios a esta situación negativa de desprestigio de la política. No quiero decir que la transparencia sea la panacea, en absoluto. Nosotros podemos hacer en este Parlamento un ejercicio de transparencia máxima, superando con creces los umbrales de transparencia que marcan las leyes, y todavía no con eso hemos cumplido la exigencia, no con eso vamos a conseguir que la sociedad crea más en sus instituciones. Pero sí que es verdad que es una de las vías, junto con otras, para mejorar el rendimiento de las instituciones parlamentarias.
había que plantearse otras cuestiones, había que plantearse seguramente modificar el sistema electoral, había que cambiar el régimen de funcionamiento de los partidos políticos para hacerlo más democrático, también cambiar algunas reglas de financiación de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Esto ya hay algunas formaciones políticas que se lo están planteando y que están haciendo o llevan haciendo iniciativas en ese sentido. También, ¿por qué no? A lo mejor hay que modificar el Código Penal para endurecer los tipos delictivos que afectan ámbitos de corrupción, ¿no? Bien, evidentemente hay muchos frentes que hay que abrir. Pero, como digo, uno de los posibles remedios para combatir esta situación se encuentra en la utilización inteligente de las TIC por parte de las asambleas legislativas, con vistas a utilizar esa tecnología de la información y el conocimiento para ser más transparentes, más cercanas a los ciudadanos, más abiertas a su participación y también para poder explicar mejor qué hacen y por qué lo hacen. Y todo ello desde el convencimiento de que por mucho que en este contexto social de crisis permanente, de desapego de la política, por mucho que los parlamentos estén muy cuestionados, los parlamentos siguen siendo imprescindibles. No hay ningún sistema democrático que no tenga parlamentos. Es más, no habrá ningún sistema democrático que no tenga parlamentos, entendidos como ese órgano de representación, de deliberación y de debate que permite, a través de un proceso electoral y de representación, precisamente, aglutinar todos los intereses sociales que están en juego y, en virtud de las reglas de la mayoría y de la minoría, da lugar a una decisión pública. Es decir, no puede existir otro modelo. Pero es verdad que dentro de esos modelos los rendimientos de la institución pueden ser mejores o peores en función de unas herramientas que apliques para mejorar ese funcionamiento. Vamos a centrarnos en la transparencia parlamentaria. Hablar de transparencia parlamentaria es hacerlo sobre un tema recurrente. No diría de actualidad, porque la verdad es que, bueno, ya digamos que la máxima actualidad ya la hemos superado un poco, ¿no? Tuvimos hace 2 años quizás el momento de pico en el que por parte de una institución que era Transparencia Internacional se publicó en el año 2014 los resultados de un proyecto denominado IPAR, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, y que fue el resultado de una evaluación que se realizó sobre todas las instituciones parlamentarias que existen en España, por tanto Congreso y Senado y los 17 parlamentos autonómicos. Se hizo una evaluación, digamos, aplicando un conjunto de indicadores, en concreto 80 indicadores, que fueron elaborados por profesores de universitarios, y trasladaron ese modelo y esos indicadores y dijeron, vamos a hacer una fotografía con la situación de la transparencia de los parlamentos españoles. Bien, y ahí nos retratamos todos, por decirlo de una forma. Bien, los indicadores sobre transparencia, ya digo, son 80. No vamos a entrar en el casuismo de esos 80, pero sí les voy a, digamos, a exponer los grandes apartados que se tomaron en consideración para hacer esa evaluación de la transparencia de los parlamentos. En primer lugar, había un primer capítulo que se refería a la información sobre el Parlamento, y ahí pues se tomaban referencias sobre la información que había sobre los cargos electos y de designación política del Parlamento, sobre la organización y el patrimonio de la Cámara, o sobre las normas e instituciones parlamentarias. Luego había un segundo bloque que era la información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria, y ahí se veía pues cómo estaba la información sobre el funcionamiento de los órganos parlamentarios y la información sobre la actividad parlamentaria. Es decir, pues si tú te ibas a la página web de ese Parlamento, pues veías si efectivamente estaba desagregada esa información, sobre qué tipo de iniciativas, si esa información se ofrecía a los ciudadanos, cómo era esa información, si era amigable, si era en formato reutilizable, si se actualizaba periódicamente. O sea, había una serie de indicadores y una serie de requisitos óptimos que se entendían debería darse en relación con la información que los parlamentos vuelcan y que ofrecen a los ciudadanos. Un tercer bloque se refería a las relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Se hablaba de las características de la página web del Parlamento, de la información y la atención al ciudadano o la participación y el compromiso con la ciudadanía. El cuarto bloque era la transparencia económico-financiera y se refería a la información contable y presupuestaria, a la propia transparencia económico-financiera, hasta ahí. Quinto bloque, transparencia de las contrataciones de servicios, obras y suministros, procedimiento de contratación de servicios y seguimiento y control de la ejecución de las obras. Y finalmente había un sexto apartado que eran los indicadores de la nueva ley de transparencia, ya no tan nueva en estos momentos, que ahí se refería a la planificación y organización del Parlamento, contratos, convenios y subvenciones, parlamentarios y altos cargos del Parlamento e información económica y presupuestaria. Bueno, algunas cosas incluso se han repetido, porque la verdad es que la estructura, yo creo que podía mejorarse la estructura de eso, pero en definitiva es lo que hay, es lo que había en ese momento. Y además hay que decir dos cosas. Cuando se publican estos datos en el 2014, se genera un revuelo, digamos, mediático muy importante. Entonces,
como digamos hubo un ranking de parlamentos en los que, por cierto, el Parlamento de Canarias en los indicadores globales no estaba muy bien situado. También es verdad, y dicho sea de paso, porque en ese momento algunos de los proyectos que se estaban desarrollando y que eran fundamentales para la transparencia estaban en curso de terminación y por tanto no se pudieron tener en cuenta. Pero bueno, con independencia de eso, hoy en día ya les adelanto que el Parlamento de Canarias no está en absoluto en ese nivel, sino que está muy por encima. Pero es verdad que sacaban pecho los que estaban muy bien, digamos, situados en ese ranking, y los que estábamos abajo, pues rápidamente se desencadenó un plan de choque para mejorar ahí. Al margen de si los indicadores de este proyecto IPAR eran los más o menos acertados, que eso podría ser discutible, desde mi punto de vista sí que tuvo un acierto este proyecto, y es que generó, digamos, en la clase política una necesidad de trabajar en este tema. O sea, hasta estos momentos ya se había aprobado la Ley de Transparencia del Estado, la Ley 19/2013. Ya les digo que esto es del 2014 cuando se hacen públicos los datos, aunque se recogieron antes. Y estamos todavía en el nacimiento del arranque de esa ley estatal. Todavía no teníamos ley de transparencia en el caso de Canarias. Y entonces nos pilla ahí un poco a pie cambiado. Pero ya digo, con independencia que si estamos en el número 16 o 15, pues lo importante es que ya, dicho de una manera coloquial, se pusieron las pilas a los parlamentos para mejorar sus niveles de transparencia. De hecho, la propia organización Transparencia Internacional reconoce que los parlamentos, dentro del conjunto de las instituciones que valoró, no valoró solamente los parlamentos, digamos, han sido las instituciones que más se han puesto las pilas, que más rápido han intentado cumplimentar de manera suficiente esos indicadores de transparencia que ellos mismos habían elaborado. Pero no solamente tenemos esa referencia del IPAR, que me parece muy válida todavía y que está muy bien, sino que incluso antes, en el año 2012, en septiembre de 2012, se aprobó una declaración sobre transparencia parlamentaria, que se compone de un total de 44 puntos que fueron elaborados por un conjunto de organizaciones civiles de lo que se denomina monitorización parlamentaria, y cuyo objetivo era incrementar el compromiso de apertura de los parlamentos e implicar a la ciudadanía en el trabajo de estas instituciones. Hay que decir que esta declaración sobre transparencia parlamentaria ha pasado desapercibida o no ha sido tan conocida, no ha tenido ese impacto mediático que tuvo la publicación del informe IPAR, pero sí que ha tenido alguna consecuencia incluso de nivel jurídico más relevante. Y es que, por ejemplo, hay que saber que el Parlamento de Andalucía aprobó una declaración institucional a finales del 2012 para adherirse expresamente a esa declaración sobre transparencia parlamentaria. Básicamente, si nosotros cogemos la declaración, yo la tengo aquí, pero tampoco vamos a entrar a los 44 puntos, pero hay una similitud muy importante con la filosofía que está en el informe IPAR. Lo que pasa es que no hay, digamos, esos 80 indicadores tan exactos en el que te da una suma, hay más que nada unas líneas directrices que son las que deberían cumplir los parlamentos para fomentar la transparencia y la participación ciudadana. Y luego, finalmente, un poco para explicar este contexto de relevancia, de que es un tema actual, a nivel político, a nivel parlamentario, mejor dicho, hay que saber también que los años 2014 y 2015, las declaraciones que son aprobadas por la llamada Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, la COPREPA, que no sé si ustedes conocen, que todos los años hay una reunión en la que los distintos presidentes de los parlamentos autonómicos obviamente se reúnen en un sitio en el que lo corresponde a la presidencia ese año y debaten sobre la situación de los parlamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues las últimas declaraciones, que han sido de 2014 y 2015, ya hacen referencia expresa a la necesidad de mejorar la transparencia en los parlamentos y mejorar como un instrumento para mejorar la confianza de los ciudadanos en estas instituciones. Si quieren, les digo lo que dice la última, la COPREPA 2015. Dice que precisamente por su proximidad los parlamentos autonómicos deben ser modelo de transparencia y de buenas prácticas en la gestión, así como situarse en la vanguardia en la apertura de nuevos cauces de participación, como la e-democracia. La e-democracia es un poco lo que veníamos diciendo, la participación, pero a través de los instrumentos, de las herramientas que permiten o que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. En definitiva, que esto no es ajeno ya ni al ámbito político, y ahora veremos tampoco que en el ámbito jurídico, pues mucho menos, porque ya ha habido leyes y nosotros tenemos adaptado nuestra normativa parlamentaria a las exigencias que marcan las leyes de transparencia. Vale, pero antes de entrar en eso, porque estamos hablando de transparencia, pero no hemos dicho qué es la transparencia todavía. O sea, parece que todo el mundo sabe lo que es la transparencia, seguramente todos tendremos una aproximación bastante fiel a lo que es transparencia. Pero precisamente lo primero que hay que decir es que el concepto de transparencia
es un concepto polisémico, es un concepto poliédrico. Es decir, que es difícil, dicho de otra manera, es difícil establecer una definición precisa de transparencia que valga para todos los casos, para todas las instituciones y para cualquier momento o lugar. Es un concepto además, o sea, es un término además que puede abordarse, su estudio puede abordar y debe abordarse además desde diferentes campos del conocimiento. Es decir, la transparencia no solo es una cuestión del mundo jurídico, sino que hay que abordarlo, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de los expertos en nuevas tecnologías, desde la sociología, desde la comunicación, también desde la economía, ciencia política. En definitiva, solamente cuando tengamos una visión completa desde las distintas perspectivas de qué es esto de la transparencia, pues en realidad podemos decir que estamos de alguna manera centrándonos en el concepto real de la transparencia. Por otro lado, cuando hablamos de transparencia, conviene distinguirlo, separarlo de dos ámbitos que, aunque están muy próximos, en realidad son cuestiones distintas. Vamos a ver. Por un lado, existe un derecho de los ciudadanos a acceder a la información. A la información que obra en poder de los poderes públicos. Esto es un derecho que tiene base constitucional y que con las leyes de transparencia se ha venido a desarrollar. Pero la transparencia no es exactamente eso. O no es solo eso, mejor dicho, es algo más. Evidentemente la transparencia, ahora lo diremos, pero tiene dos vertientes, la activa y la pasiva. Es la obligación que tienen los poderes públicos de, sin que nadie se lo pida, poner a disposición de los ciudadanos determinada información. Y luego la vertiente pasiva, que sería, bueno, si alguien me lo pide, porque esa información no la he puesto a disposición, si alguien me lo pide, se la tengo que dar. Por lo tanto, es verdad que la transparencia tiene esa vertiente de acceso a la información, obviamente, pero es algo más, porque exige o trae la mochila a la transparencia una serie de exigencias relativas a cómo tienes que dar esa información. Es decir, no basta con dar la información de cualquier manera, sino que la información tiene que ser completa, tiene que ser legible, tiene que darse preferentemente en formatos reutilizables, tiene que estar actualizada y además, lo más importante, se tiene que dar al ciudadano con independencia de que éste esgrima un interés legítimo en obtener esa información. Es decir, ya no nos movemos en el campo, digamos, anterior a la ley de transparencia, en la que el ciudadano que iba a una administración pública y solicitaba un dato o una información, tenía que manifestar un interés legítimo. Por lo tanto, dicho de otra manera, si no lo tenía, no se le daba. Pero, ¿usted por qué me lo pide? ¿Usted qué tiene que ver con esto? No se lo doy. No, ya esa filosofía se ha cambiado completamente. Tú no tienes que manifestar ningún interés legítimo para obtener la información, porque la información es tuya. En definitiva, la información es de todos los ciudadanos, no es de la institución, no es del poder público. Ese es el cambio de filosofía fundamental que debemos entender que se ha producido y que nosotros, como funcionarios, empleados públicos, también debemos entender eso. Es decir, es que los ciudadanos tienen derecho a una información que es suya, y solamente en el caso en el que se pueda, por parte del poder público, esgrimir un valor constitucional o legalmente relevante superior a ese derecho a acceso a la información, se podrá bloquear y no dar esa información. Bien, esto es un cambio completamente radical de filosofía que conviene tener en cuenta. Por lo tanto, ¿transparencia es acceso a la información? Sí, pero es algo más que eso, porque la información no se puede dar de cualquier manera. La información que tú das en la web no puede darse de cualquier forma. Tiene que tener unos requisitos determinados, ya digo, de accesibilidad, actualización, formatos reutilizables, todo esto que hemos dicho. Y por otro lado, transparencia no es participación, pero es evidente que sin transparencia no hay participación. Vamos a ver, es muy claro, o sea, transparencia y participación son las dos caras de la misma moneda. ¿Cómo va a participar un ciudadano en la vida política si no tiene acceso a la información que obra en poder de esa administración? ¿Cómo te vas a dirigir a la administración? Digo, bueno, voy a promover una iniciativa legislativa o voy a promover una pregunta iniciativa. Si tú no tienes acceso a la información, a los debates, ¿a qué se está hablando o no hablando en los parlamentos en un momento determinado? Por lo tanto, repito, puede haber transparencia sin participación porque se quede ahí simplemente en ofrecer una información, pero no va a haber participación si no ha habido previamente transparencia. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. En definitiva, la transparencia entronca con la idea del gobierno abierto. El gobierno abierto o incluso el derecho de los ciudadanos a una buena administración. Esto es un poco, digamos, donde el tronco matriz del que emana la transparencia, en este caso parlamentaria o de cualquier otro poder público. Como decía antes, desde la perspectiva del poder público, la transparencia le impone una doble obligación. Por un lado,
debe facilitar el acceso a los ciudadanos a toda la información disponible, si esto se lo solicitan. Eso es lo que se denomina la transparencia activa. Pero por otro lado, exige también de los poderes públicos, Parlamento en este caso, una actitud activa, porque de oficio está obligado a publicitar por los medios con los que cuente la información relativa al funcionamiento y la actividad de la Cámara Legislativa. Eso es lo que se llama la transparencia activa. En definitiva, tiene la doble vertiente. No es que vamos a estar aquí sentados a la espera de a ver si nos viene alguien a pedirnos información. Bien, si nos piden información tenemos que tener un procedimiento para saber si está legitimado para pedirlo, quién es el órgano para darle, qué límites hay al derecho de acceso a la información, qué vías de recurso tienen en su caso cuando se le deniegue esa información, qué hacemos cuando los datos afecten a derechos fundamentales como la intimidad o la protección de datos personales, cómo tenemos que dar o si tenemos que dar esa información. Bien, eso está muy bien. Esa es la vertiente, digamos, la vertiente pasiva. La vertiente activa. Pero luego está la vertiente pasiva, y es que el Parlamento tiene, en todo caso, que ofrecer determinada información, ahora veremos cuál, porque eso está regulado en las leyes de transparencia, tiene que ofrecerlo en sus portales, en sus sedes electrónicas, en sus portales de transparencia. Pues bien, es aquí, en este contexto, donde cobran especial utilidad, tratándose de los parlamentos, las herramientas propias de las tecnologías de la información y el conocimiento, como son las webs institucionales y dentro de ellas los portales de transparencia, las redes sociales o los canales parlamentarios de televisión vía Internet, por citar los más relevantes. Ese es el concepto de transparencia que, como digo, es un concepto poliédrico y además que tiene que, de alguna manera, discriminarse o separarse de otros ámbitos que, aunque están próximos, no son exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es el fundamento de la transparencia? ¿Por qué hay que ser transparente? Bueno, pues la verdad es que aquí no hay que extenderse mucho. Y es que no hay que elaborar unas teorías rocambolescas o alambicadas para explicarlo. Es simplemente que difícilmente en un sistema democrático el órgano que encarna la soberanía popular puede permanecer opaco en su información, en la información que genera y de la que dispone frente a los ciudadanos. No hay que decir más. En definitiva, la transparencia entronca o enlaza directamente con el principio democrático que los parlamentos manifiestan o ejemplifican, por decirlo de una manera. Por otro lado, claro, hubo una época en la que los parlamentos no se regían con la regla de la publicidad. Era la época de los parlamentos del antiguo régimen, en la que no había instrumentos de publicidad y además que no se utilizarían en todo caso, porque se entendía que no existía esa exigencia, ¿no? Bien, a partir del momento en el que surge el Parlamento posterior a las revoluciones francesas y norteamericanas, es decir, el parlamentarismo posterior a la etapa final del siglo XVIII, el parlamentarismo moderno, por decirlo de alguna manera, surge un principio esencial de funcionamiento de la vida parlamentaria, que es el principio de publicidad. O sea, un parlamento moderno no puede funcionar, no sería un parlamento democrático si no cumple con el principio de publicidad de su actuación. Eso se traslada, como bien saben ustedes, pues tradicionalmente a los diarios oficiales y a los diarios, al boletín oficial y diarios de sesiones de los parlamentos, en el que se publican todos los acuerdos y todos los debates, se transcriben todos los debates. Eso fue superado en el momento en que los canales de televisión parlamentarios los canales de televisión acceden a la vida parlamentaria y los medios de comunicación social. Superado me refiero a que no es que fuera, digamos, son mecanismos complementarios, no es que se excluyen unos a otros, pero obviamente quizás un ciudadano no acude al boletín oficial en Internet o al diario de sesiones, mejor dicho, para enterarse de un debate, sino que lo que va a hacer es seguir pues el canal parlamentario, que es mucho más directo, ¿no? Pero digo que el principio de publicidad es un principio sin el cual no se podría entender el funcionamiento de un parlamento democrático. Bien, es verdad que el principio de publicidad tiene una serie de excepciones en la vida parlamentaria, que es el carácter secreto de algunas de sus actuaciones. Pero ese carácter secreto está relegado a ámbitos muy concretos, muy residuales. Incluso, de mi punto de vista, habría que hacerse un replanteamiento del principio secreto parlamentario, pero es el que rige, el principio de publicidad rige todo el funcionamiento de las cámaras. Es el que permite, por ejemplo, a un ciudadano visitar la sede y sentarse en el salón de pleno, o es el que permite a los medios de comunicación entrar en los salones de comisiones o en el salón de pleno y hacer un seguimiento de la vida parlamentaria. Es el principio de publicidad. Pues la transparencia vendría a ser una superación de ese principio de publicidad. Es algo más, como hemos venido diciendo, por las características de la información y cómo se tiene que ofrecer esa información, pero es un paso más en la idea de, digamos, de abrir las puertas del Parlamento y que toda la información que está ahí vaya a la sociedad a la que está llamada a representar. Bien. Bueno, pues ahora lo que procedería sería entrar precisamente, concretando ya un poco más,
la contestación a una pregunta es, bueno, sí, los parlamentos deben ser transparentes, pero ¿respecto de qué deben ser transparentes? ¿Qué tienen que publicar? ¿Qué tipo de información deben dar y cómo tienen que dar esa información? Bueno, aquí, como tienen la transparencia, nos vamos a mover en tres planos normativos. Ya, digamos, entramos ya en cuestiones más técnicas, más jurídicas si quieren, y nos vamos a mover, por un lado, en el análisis de las exigencias que imponen a los parlamentos autonómicos la ley estatal, la ley 19/2013. Luego veremos también qué dispuso respecto a ese mismo tema la ley 12/2014, la ley de transparencia de Canarias, y luego ya entraremos en las modificaciones normativas que hubo que hacer aquí en este Parlamento, en las normas propias, para acomodarnos a esas exigencias impuestas por el marco legal que acabo de citar. Pues vamos a empezar por la ley estatal. Vamos yo creo que a hacer un pequeño receso de 5 minutos, pidiéndoles que no se dispersen mucho porque me han insistido en que tenemos que cumplir el horario. Entonces, sí paramos 5 minutitos nada más y luego continuamos sobre la marcha. Entonces vamos a ver el marco estatal, el marco legislativo estatal, luego ya entraríamos en el marco normativo canario. Pues bien, en 2013 se publicó en el BOE la ley 19/2013, obviamente de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con esta ley se venía a cubrir una laguna muy importante que tenía nuestro ordenamiento jurídico y que nos separaba de una tendencia mucho más generalizada en otros ámbitos del derecho comparado. Dicho de otra manera, España era de los pocos países que no tenía una ley de transparencia. Bien, es verdad también que la ley llegó tarde y para muchos llegó no muy bien, en el sentido de que se ha quedado en un nivel de exigencia bastante bajo, pero al menos, bueno, yo creo que hay que verla en clave positiva porque ha supuesto un avance importante en cuanto a la mejora de los niveles de transparencia del funcionamiento de los poderes públicos. Como digo, como decía antes, ahora, gracias a la aprobación de esta ley, se pasa a considerar que el derecho a la información va a ser un principio clave en el marco de las relaciones que entablan los ciudadanos con todo tipo de instituciones y administraciones públicas. Se trata de una ley básica que se aplica a todas las instituciones del Estado, pero ojo, no a todas con la misma intensidad y alcance. Esto es muy importante, porque precisamente, entre otras instituciones, va a tener, digamos, una traducción respecto a la vinculación que tenemos los parlamentos autonómicos respecto de esa ley. Hay que partir de lo establecido en el artículo 2, letra F de la ley estatal, que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación. Y en ese dice que todo lo regulado en el título primero de la ley, el título primero es el que se refiere a la transparencia de la actividad pública. La ley está estructurada en 3 títulos. Pues bien, todo lo que vamos a decir, todas las exigencias de transparencia que se aplican a los parlamentos están en el título primero. Dicho de otra manera, título segundo y título tercero no se nos aplica, ¿vale? Pues bien, dice que todas las exigencias o todo lo referente al título primero se aplicará, entre otras instituciones, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las instituciones autonómicas análogas. Pero ojo, solamente en relación con sus actividades que estén sujetas al derecho administrativo. Esto es crítico. Por tanto, primera idea, ¿estamos sujetos a la ley de transparencia estatal? Sí. ¿A toda la ley de transparencia? No. Solamente al título primero. ¿A todo el título primero? Ahora veremos cómo no a todo el título primero. ¿Y en relación a qué tipo de actividad de los parlamentos? Solamente en relación a la actividad que esté sujeta al derecho administrativo. Bien. Pero además hay que decir que las instituciones que se enumeran en el apartado, en la letra F del artículo 2 que acabo de leer, no tienen la consideración de administración pública para la ley de transparencia. Y por lo tanto, no se les va a aplicar a aquellas previsiones en las que el legislador ha utilizado el concepto administración pública. Quiere decir, es que tendríamos que leer la ley, la tengo aquí de todas maneras. Es decir, hay determinados artículos que hablan los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley o los sujetos de la ley, en ese caso sí se nos aplican esos preceptos. Pero hay otros artículos que hablan de las administraciones. En ese caso no se nos aplica la ley de transparencia, porque se considera que los parlamentos no son administraciones públicas. Tienen una administración pública, lógicamente, para coadyuvar al ejercicio de sus funciones, pero no son administración pública en el sentido de la ley de transparencia. Por otro lado, tenemos la disposición adicional octava, que dice:
el Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta ley. Definitiva. Vamos a ir completando. ¿Estamos sujetos? Sí. Solamente el título primero, solamente algunos preceptos que ahora diremos en qué alcance. Y por otro lado, ¿dónde tenemos que regular nosotros el desarrollo? ¿Dónde tenemos que operar el desarrollo de las previsiones de la ley? En el reglamento. Bien, bueno, esto plantea una duda que algún letrado del Parlamento se lo planteó y lo resolvió, que no necesariamente tiene que ser en el reglamento, sino que podría hacerse ese desarrollo en alguna otra norma de ámbito intraparlamentario, por ejemplo, a lo mejor un acuerdo de mesa o una resolución interpretativa y supletoria al reglamento. Bien, es verdad que nosotros aquí no seguimos ese camino, sino que lo hemos incorporado en el propio reglamento. Pero que cuando ahí el legislador estatal habla de reglamento, no necesariamente para algunos, bueno, eso sería discutible, tiene que ser el reglamento parlamentario. Y luego también tenemos que citar la disposición final novena referente a la entrada en vigor de la ley, que prevé que los órganos de las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un plazo máximo de 2 años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley. Bueno, primeras cuestiones, por lo tanto, ya están apuntadas ahí, pero vamos a ver un poco más concreto, artículo por artículo, qué información tenemos que estamos obligados a aplicar, a hacer pública, mejor dicho, en cumplimiento de la exigencia de la Ley de Transparencia del Estado. En el ámbito de la publicidad activa, es decir, aquella información que de oficio el Parlamento, la institución parlamentaria, tiene que ofrecer a los ciudadanos. Tenemos el artículo 5 que establece una serie de principios generales que sí van a ser aplicables. Por un lado, los sujetos enumerados en el artículo 2.1, es decir, los parlamentos también, publicarán de forma periódica y actualizada, ven como no solamente es de la información, sino de hacerlo de una manera determinada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública. Que no dice mucho, lo único ¿qué es esto de información relevante? Bueno, luego lo irá concretando el legislador en otros preceptos. Continúa diciendo ese artículo, el artículo 5, que las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. Quiere decirse que el legislador considera que su regulación es una regulación de mínimos, establece por tanto el suelo, y es posible que el legislador autonómico o el propio Parlamento, cuando regule esta cuestión en su reglamento, establezca unos niveles de transparencia mucho más altos. En definitiva es lo deseable, ¿no? Lo que ocurre es que el legislador estatal ha dicho, bueno, como mínimo se tiene que publicar esta información. Y bueno, usted ya verá si quiere publicar más información. No hay ninguna objeción, más bien al contrario. También dice el artículo 5 que serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 de la propia ley. Y especialmente el derivado de la protección de datos de carácter personal, que está regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a efecto previa disociación de esos datos. Dicho de otra manera, no existe como ningún derecho. Ustedes saben que el ejercicio de ningún derecho tiene un carácter absoluto, sino que todo derecho está sometido a unos límites. Límites que vienen marcados por el legislador porque entiende, o el propio constituyente, la propia Constitución, cuando entiende que hay unos valores que son valores jurídicos prevalentes al propio derecho a acceder a la información. Bueno, pues en este caso el legislador estatal sobre transparencia nos dice que hay unos límites que están en el artículo 14 y que el fundamental es la protección de los datos de carácter personal. Bien, en ese caso, si la información solicitada afectase a esos datos, pues se podrá dar, pero disociando aquellos aspectos de la información que cuyo ofrecimiento pudiera afectar al ejercicio de ese derecho fundamental, o que es el derecho a la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, habrá que disociarlo, habrá que no dar esa información puntual y a lo mejor la información contextual sí hay que darla, ¿no? O disociada para no individualizar en personas concretas, porque eso podría afectar, lógicamente, a su derecho a la protección de datos de carácter personal. Luego continúa diciendo también el legislador estatal que la información que está sujeta a las obligaciones de transparencia se publicará en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. Es decir, no en un tablón de anuncios, no en un diario oficial en papel, no, en la web institucional o en el portal
la sede electrónica o la página web institucional en este caso, del Parlamento. Y, conectando con todo lo que ya sabemos, esa información se ofrecerá de manera clara, estructurada, entendible para los interesados, preferiblemente en formatos reutilizables, y se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. En definitiva, lo que decíamos antes, no voy a dar una información, pero no la voy a dar de cualquier manera, la tengo que dar en unos formatos determinados, tiene que ser lo más accesible posible en cuanto a su localización, en cuanto a su contenido, tiene que, idóneamente o idealmente debería ser reutilizable esa información por parte de otros ciudadanos, otros poderes públicos, en formatos que pudieran ser reutilizables, etcétera. Además, la ley contiene una previsión acerca de la comprensibilidad de la información, todo ello un poco para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, y además se dice que el acceso a esa información será fácil y gratuito. Bueno, estamos dando vueltas un poco sobre el mismo concepto, que es la accesibilidad de la información, y en ese sentido la ley lo tiene muy claro y impone obligaciones a los poderes públicos a la hora de ofrecer esa información a los ciudadanos. Bien, como hemos visto, estamos tratando de averiguar qué actividades de la vida parlamentaria o qué ámbitos de la información parlamentaria es obligatorio ofrecerlo a los ciudadanos en cumplimiento del principio de transparencia. Hemos dicho, como regla principal, que solamente la actividad administrativa de las cámaras. ¿Qué es esto de la actividad administrativa? Pues es aquella que queda sometida al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Esto es, las actividades de naturaleza económico-patrimonial, la actividad contractual de la Cámara, toda la actividad de personal y la revisión administrativa de todos estos actos. En esos ámbitos cuyo control compete a la jurisdicción contencioso administrativa, pues obviamente ese es el ámbito de actuación administrativa y sobre esas cuestiones existen obligaciones legales de ofrecer información. Dicho de otra manera, no queda sujeto en principio a las obligaciones de transparencia aquellos actos de la Cámara que están sujetos al derecho parlamentario, es decir, toda aquella actividad que se regula por el reglamento, ni tampoco aquellas actividades o actuaciones que las cámaras parlamentarias lleven a cabo como sujetos de derecho privado. ¿Qué significa esto? ¿Que no haya que darlo? Vamos a ver, obviamente si hemos dicho antes que el principio de publicidad es la regla de oro de funcionamiento de los parlamentos democráticos, esa información también se va a dar, porque esa información va a estar en los diarios oficiales, boletines oficiales, canales de televisión, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no existe una obligación legal de darla, al menos desde la perspectiva de la ley de transparencia. Otra cosa es que bueno, nadie entendería, obviamente, que esa información no se dé. Por lo tanto, si viene un ciudadano y nos pide, bueno, quiero todos los expedientes de solicitudes o de preguntas escritos que ha presentado el diputado no sé cuánto. Bien, ¿se lo tenemos que dar? Por la ley de transparencia no. Pero es que esa información está accesible vía web, si sabe consultarla, y de todas maneras nosotros se la tendríamos que dar en todo caso, ¿no? Por lo tanto, al final esto, por mucho que separemos los ámbitos, en definitiva es bastante relativo, ¿no? Esto lo dice el artículo, hemos estado viendo algunos artículos de la ley, hemos llegado hasta el 5. ¿Qué dice el 6? El artículo 6 de la ley estatal de 2013 se refiere a la información institucional, organizativa y de planificación. Y vincula las exigencias que establece ese artículo a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de ese título. Por lo tanto, sí sería aplicable el artículo 6 a los parlamentos autonómicos. Y dispone en su apartado primero que publicarán la información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, su estructura organizativa, y dice que a estos efectos incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y su trayectoria profesional. Por lo tanto, esto sí debemos cumplimentarlo, debemos ofrecerlo en nuestra sede institucional, porque es una información que se considera por parte del legislador estatal que sí vincula, una exigencia que sí vincula a los parlamentos autonómicos. En cambio, las previsiones del apartado segundo del artículo 6, planes y programas anuales y plurianuales, no se nos aplican, porque obviamente no somos administración pública y esta es una exigencia para administraciones públicas, ni tampoco las previsiones del artículo 7, información de relevancia jurídica. Como digo, porque son dos previsiones, dos artículos o dos preceptos que se refieren a las administraciones públicas en sentido estricto, y para la ley de transparencia los parlamentos no son administración pública, ¿vale? Sí se aplican, en cambio, casi todas las previsiones del artículo 8.
que se refiere a la información económica, presupuestaria y estadística. Vamos a ver lo que dice el apartado 1, que es bastante detallista. Dice, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título, lo dije antes, los sujetos incluidos, entre otros, son los parlamentos autonómicos. Deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación. En primer lugar, contratos que celebre la Cámara, y además establece qué información referente a los contratos debe ofrecerse al ciudadano. Dice, indicación de su objeto, la duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que en su caso se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. O sea, ya vemos cómo, más allá de principios generales, ya vamos a lo más concreto, ¿no? Y te está diciendo, en materia contractual, los parlamentos deben ofrecer esa información. Y además deben ofrecer esta información en concreto. Dice, asimismo se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Y, por ejemplo, tendrás que decir cuántos se han adjudicado por un procedimiento abierto, no negociado, etcétera, ¿no? Bien, por tanto, ámbito contractual, transparencia absoluta. Segunda previsión del ámbito económico presupuestario, los convenios que celebre la institución. Dice, suscritos con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención a los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. Por lo tanto, la actividad convencional pública que establezca la institución también tiene que ofrecerse en el portal de transparencia. No me resisto a decirles, en relación con el ámbito de los convenios, aunque es un poco, digamos, de manera colateral a la transparencia, que precisamente la ley 40/2015, la ley del régimen jurídico del sector público, establece, en demanda de unas exigencias que habían venido siendo impuestas por la doctrina, incluso posteriormente por el Tribunal de Cuentas, establece una regulación nueva y mucho más completa de los convenios que pueden celebrar las administraciones públicas. Y hay un esfuerzo por separar dos cuestiones que muchas veces estaban mezcladas. Y es que hay veces que por la vía del convenio se establecían unas obligaciones que en realidad eran propias de un contrato administrativo. Entonces, simplemente les llama la atención, porque como es un tema novedoso, si quieren se lo pueden ver, está en los artículos 47 y siguientes de la ley, no es el objeto de este curso, pero que sí les digo que ojo, porque muchas veces lo que se pretende es celebrar con un convenio que obviamente no se somete a las exigencias de la ley de contratación pública, y por tanto parece que es mucho más fácil de concertar. El legislador tiene bien claro que ojo con esto, que por ahí no hay una vía de fuga, incluso establece unas obligaciones de rendir cuentas o remitir información al Tribunal de Cuentas sobre aquellos convenios que superen una determinada cuantía, que me parece que estaba en 6.000 euros, no, 6.000 euros, un momentito se lo voy a decir. A ver. Bueno, el artículo 47 dice, definición y tipos de convenio. Dice, los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Lo dice clarísimamente. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contrato del sector público. Luego habla de una serie de tipos de convenio, habla de los requisitos de validez y de eficacia. Por cierto, dice otra cuestión también importante. Dice, cuando el convenio instrumente una subvención, se deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en la Normativa Autonómica de Desarrollo. Ojo que este también es un tema de fuga, porque muchas veces se conceden subvenciones sin seguir la Ley General de Subvenciones. Por lo tanto, el legislador esto lo tiene muy claro. Te habla del contenido de los convenios, cuáles son unos contenidos obligatorios, los sujetos, la competencia, el objeto del convenio, las obligaciones y los compromisos económicos, las consecuencias, mecanismos de seguimiento, etcétera, etcétera. Los trámites preceptivos para poder suscribir un convenio. Dice que debe acompañarse una memoria justificativa, etcétera, etcétera. Reglas de extinción de los convenios, los efectos de resolución. Y luego, lo que les decía, el artículo 53, remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma.
Bien, es verdad, estoy descendiendo un poco más el detalle, que hay que decir que esta ley, el ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo de aplicación no abarca, en principio, a los parlamentos autonómicos directamente. Sí es verdad que luego hace una especie de pirueta diciendo que, bueno, que al final, pues, las instituciones parlamentarias, pues, no se sujetan a la ley, pero sí a los principios de la ley, con lo cual puede ocurrir que exista un cierto margen de autonomía que habrá que ver, pero en definitiva parece difícil orillar las exigencias de una ley que tiene carácter básico, ¿no? Bien, pero esto de todas maneras, repito, es un tema para otro curso. Simplemente como conecta con la transparencia, porque estamos hablando de la necesidad de publicar los convenios, simplemente llamar la atención de que el legislador estatal, en la Ley 40, de alguna manera se preocupa de este tema y intenta hacer una delimitación entre lo que es un convenio y lo que son subvenciones y lo que son contratos, ¿no? Pues he dicho, contratos, convenios, en tercer lugar, precisamente, subvenciones y ayudas públicas, los presupuestos, el presupuesto de la institución, también se deberán publicar en el portal de transparencia con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución. Las cuentas anuales, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley y las indemnizaciones que perciban en su caso con ocasión del abandono del cargo. Y finalmente las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. Y luego continúa con otra situación. Bueno, ese hasta ahí sería el ámbito de aplicación de la Ley Estatal de Transparencia. Vamos a cerrar con una referencia muy breves, quizás para que tomen nota quizás del artículo y poco más, sobre la concreción del principio de transparencia precisamente en estas dos leyes estatales que he citado a colación, que son la 39/2015 y la 40/2015. Porque el principio de transparencia que se plasma legalmente en la ley estatal 19/2013 no se ha quedado ahí, sino que luego el legislador ha dado un nuevo paso con la actualización de la Ley de Procedimiento Administrativo y esta Ley 40 de Régimen Jurídico del Sector Público, y también incorpora en varios preceptos de estas dos leyes aspectos relativos a la transparencia, ¿vale? Que de alguna manera, de manera refleja, también pueden ser de aplicación al Parlamento de Canarias. Bueno, esta Ley 39, la Ley 39, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con esta ley debemos partir de lo que dice la disposición adicional quinta. Dice, actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. Dice, la actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, y dice, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por tanto, la actuación administrativa de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se regirán por lo previsto en su normativa específica en el marco de los principios que inspira la actuación administrativa de acuerdo con esta ley. Entonces, aquí el legislador, digamos, no ha incorporado a los parlamentos autonómicos en el ámbito estricto de aplicación de la ley, ello en virtud de alguna manera, de la autonomía organizativa y funcional de la que disfrutan los parlamentos autonómicos y algunas otras instituciones, pero sí deja ese residuo final, esa mención final, que sí deberán adecuar su normativa a los principios de la ley. Por tanto, no nos regiremos por las previsiones específicas de la ley, pero sí deberíamos en nuestra propia normativa, léase normas de gobierno interior, en el caso del Parlamento de Canarias, incorporar aquellos aspectos de estas leyes, la ley 39, pero la ley 40, porque dice exactamente lo mismo, que sean de aplicación a la vida administrativa parlamentaria. ¿Vale? Por eso decía yo antes lo del tema de los convenios, las exigencias de que, bueno, pues en definitiva, ¿podremos nosotros tener un régimen de convenios públicos de la institución distinto al que establece la Ley 39? De mi punto de vista, no. No hay ninguna causa que justifique eso, esa separación del régimen básico estatal. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es otro tema. Bueno, entrando en el tema de la transparencia, simplemente mencionarles que el artículo 13 de la Ley 39 se refiere a los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Y entre otros derechos, a comunicarse con la administración a través de un punto general de acceso electrónico, a ser asistido en el uso del medio electrónico, etcétera, etcétera, dice, apartado D del artículo 13, al acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de transparencia. O sea, obviamente, si no lo hubiera establecido el legislador aquí, no hubiera pasado nada. Teníamos la Ley 19/2013 que establece ese derecho. Pero está bien que el legislador en el 2015 recuerde esa obligación legal e incorpore a las previsiones, al catálogo de derechos que tienen los
ciudadanos, los administrados, en sus relaciones con la Administración, el derecho a obtener información pública de los archivos y registros, los términos de la Ley de Transparencia. Luego también en el ámbito del procedimiento administrativo, en el título cuarto, el artículo 71 se refiere al impulso y dice: el procedimiento administrativo sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. O sea, por tanto, también se incorpora aquí la exigencia de transparencia en cuanto al desarrollo de los distintos trámites que componen el procedimiento administrativo. Bueno, y luego está también incorporado en otra parte, en el título sexto de la Ley 39, que se refiere ese título a la iniciativa legislativa y a la potestad de dictar reglamentos y otras disposiciones. Porque, sorprendentemente, el legislador de 2015 incorpora unas previsiones que estaban contempladas en otro ámbito legislativo, como era la ley del gobierno, la ley del 97, lo incorpora a la ley de procedimiento administrativo. Entonces te dice qué exigencia debe cumplir el Ejecutivo cuando promueva la elaboración de un proyecto de ley o un reglamento, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, que es el título sexto de la Ley 39, como digo, está el artículo 129, que habla de los principios de buena regulación. Y dice: en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Y luego en el apartado quinto de ese mismo artículo 129 concreta en qué consiste esto de la transparencia en este ámbito. Dice: en aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013 de transparencia. Definirán, al mismo tiempo, claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo de la exposición de motivos, y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. ¿Ves? Con lo que ya les había dicho yo antes, también en relación con la Ley 39, de la necesidad que tienen las administraciones públicas, que cuando promueve la elaboración de una norma, de lo que va a ser una norma, es un proyecto de ley o un proyecto de reglamento, un anteproyecto de reglamento, deben abrir un trámite de consulta y audiencia ciudadana para dar la oportunidad a los ciudadanos de manifestar su opinión sobre qué les parecen los objetivos de la norma, si hay otras vías para conseguir esos mismos objetivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto está aquí también plasmado en el artículo 129. Y finalmente tenemos el artículo 132 referente a la planificación normativa. Dice: anualmente las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado ese plan normativo, se publicará en el portal de transparencia de la administración pública competente. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de esta ley, todos los poderes públicos, en este caso pensemos en el Gobierno de Canarias, va a tener la obligación, con carácter anual, de hacer una previsión de qué proyectos de ley va a remitir o qué reglamentos tiene previsto aprobar a lo largo de ese año, y lo tendrá que publicar en su portal de transparencia. Y además todo unido a todo el proceso participativo que estábamos diciendo antes, de información y consulta pública al que nos hemos referido. Bien, y luego la Ley 40, pues de la Ley 40 de régimen jurídico del sector público también hay alguna referencia a la transparencia, aunque son menores. Repetirle exactamente lo mismo, que la disposición adicional 22ª habla de la actuación administrativa de las asambleas legislativas, que se regirá por lo dispuesto en su propia normativa, pero en el marco de los principios de esa ley. Exactamente lo mismo que dijimos para la Ley 39. O sea, se remite a lo que digan las normas propias, por ejemplo, del Parlamento de Canarias, pero en el marco de los principios de la ley. Y luego, pues alguna previsión sobre transparencia, por ejemplo, el artículo 3, sobre principios generales, dice: las administraciones públicas, deberán respetar en su actuación los siguientes principios. Y establece participación, entre otros, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. ¿Vale? Luego hay algunos otros principios, pero están ya más, digamos, también se refieren a la transparencia, pero en temas más técnicos que no los voy a citar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el receso. Recapitulando muy brevemente, hemos entrado ya en el análisis del marco legal
referente a la transparencia, más allá de toda la explicación teórica y abstracta de qué es la transparencia y por qué surge la necesidad de transparencia en el ámbito de funcionamiento de los parlamentos. Ya estamos viendo, a través del análisis normativo, que hay una ley estatal del 2013, junto con el apoyo de estas dos leyes nuevas del 2015, que establece claramente los objetivos de transparencia a los que deben someterse los parlamentos autonómicos. Hemos visto también que, en definitiva, el legislador deja que sea el propio Parlamento el que su normativa propia concrete esos ámbitos de transparencia, pero establece claramente unos mínimos que deben cumplirse en cuanto a la actividad sujeta al derecho administrativo. Y deja que luego, en el ámbito no sujeto al derecho administrativo, el reglamento establezca libremente lo que considere oportuno. Dejo para la segunda parte de la exposición ya el tema de la ley canaria y todo el tema del reglamento y las normas de gobierno interior. 5 minutos y continuamos.